Bueno, ya sabes, pedí tu termo de data diario en tu comercio amigo. No, mentira. Lo pusimos nosotros. Al final dijimos que íbamos a decir la verdad y estamos en cualquiera. Sí, no. Es Tavo. Fede Paso, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, compañeros. Bien. Hola, Fede. Bueno, Es hoy, al fin es llegó hoy. la Es hoy, sobriedad. sí. Al fin llegó la sobriedad. El catador de alfajores. Para mí, desde hace un par de semanas, Pero- es el catador Pero de no le alfajores. reduzca, Pero tiene su un vida título, es, tiene trabaja una de vida. historiador y vos solamente... Está bien igual, ¿eh? Es la verdad que es el empleo que más me enorgullece catar alfajores, porque me Pero- dio alegrías. Totalmente. Mirá si en serio viene ahora una multinacional y dice lo quiero de ¿Vieron? catador Ustedes mundial jodan. de alfajores. Viaja todo el mundo, 5 estrellas, Sí, todo. ¿viste? Pin. Solamente ¿qué tenés que hacer? Llegás a Uruguay, Sí. te bajás y te dicen, bueno, mirá, tenés que ir a tal barrio, Mira. fijarte y preguntás cuál es el mejor alfajor de ahí y lo probás. ¿Viste? Porque existe. Escúchame, leyendo sobre lo que los ingleses Sí. le hicieron a la Argentina, la pasó mal. Catando Por alfajores. eso te digo. Y contándose a la Dulzura, gente. dulce de Fede. leche, alegría. ¿Conocés los alfajores Lanín? Lanín, sí, los he Lanín, visto en los kioscos. Sí, alfajores Ah, Lanín. no sí. Lanín, No, no, Lanín. no, No, Lanín, no, no, no. Lanín. Bueno, Lanín ya fue. Y no me voy a Tatín. comportar. Bien, Voy a perdonar este centro, como Mauricio Macri en la conferencia sobre Malvinas. No lo voy a cabecear. Este centro que me acaba Bien. de tirar a un hincha independiente para atacar a un hincha de Racing. No, No. Lanín. Bueno, sociedad. Lanín. Bueno, Lanín, alfajores Lanín. ¿Lo conoces? Los he visto en los kioscos, sí. Son ricos. ¿Están bien? Los vi en los kioscos, no los probé. Ok, bueno, no lo vas a poder probar porque lamentablemente acaba de cerrar su fábrica. no me digas, pero- Lanín, puta madre. sí, una nueva fábrica, una nueva pyme que se cierra, ¿no? La verdad, el comunicado es contundente. Cerramos porque no se vende absolutamente nada. Son de O zona sea sur que- y, bueno, abrieron no hace tanto, cierran con Milei. Es tremenda la cantidad de empresas que están cerrando, la cantidad de pymes. Bueno, ahí damos el número. El número es altísimo, 27.000, pero la semana que viene voy a traer algunas, porque esta semana se aceleró muchísimo el cierre de empresas. No sé por qué. Luego en julio. Javi, yo pero tengo, fue porque tremendo. no sabía que ibas a hacer, que ibas a hablar sobre eso, tengo algunos datos. En abril se perdieron 11.600 puestos de trabajo registrados. En lo que va del gobierno de Milei, casi 330.000 registrados. Los registrados, ¿no? claro, además están los Y uno informales. puede hablar, che, el agro, que es supuestamente el motor de la economía. Sí. Bueno, se perdieron en abril 900 empleos. Las minas, Sí. ¿no? El sector el boom minero. minero. Bueno, 4.600 ¿Se perdieron? empleos se perdieron también. Y en el financiero, que sería la otra pata, digo, Sí. sacando al petrolero que sí está generando, se perdieron 4.000 empleos registrados. ¿Cuántos empleos puede llegar a producir Vaca Muerta funcionando a tope? ¿Cuánto? Tope, dicen los informes más o menos serios, directos e indirectos, 250.000. Bien. Entonces el modelo ya me debe 100.000 casi, ¿no? Porque se perdieron 330.000. Bien. Si Vaca Muerta a tope, Si todo va a ser eso. 250, claro. me debe 100.000. Bien. Señor Paso, ¿qué nos trajo hoy? ¿Cómo anda? Bueno, no se puede hablar de otra cosa que de lo que va a suceder esta tarde. Sí. Es hoy el partido Argentina-Inglaterra. En la calle hay una calma chicha, porque se viene. Ah, es verdad. Bueno, hoy Tavo decía poco tránsito. Bueno, Hoy en el poco subte tránsito, poca la gente, los autopista estaba bondis. como- Y además, viste que está medio húmedo, no caerá un chaparrón, ¿no? Te digo. Decía que a la noche había 40% de probabilidades, Porque pero te a digo, las 8 de la Me noche. gusta la precisión de Angie, que te 40%. Porque lo chequeé. ¿Vos estás diciendo que hay algo del clima que no te inquieta? No, que se viene, que se viene el algo. chubasco. Y Se que viene. pase lo que pase, El va a ser rugido. una tarde de emociones. Porque si hay algo que la escaloneta siempre nos da es emociones. Es verdad, tenés razón. Salga como salga. Porque jugamos con Inglaterra, con quien tenemos una relación más que especial. Entonces estuve repasando algunos momentos de la historia argentina. Estudiar la historia argentina es estudiar la historia del sometimiento imperialista sobre los países periféricos. En este caso, nosotros, ¿no? Con Inglaterra, más allá de Malvinas, que es la cuestión central, pero tenemos una historia muy dura, muy brava, en la que realmente nos han hecho de todo. Por eso pusimos una historia de sometimiento a Inglaterra, porque esa es la historia del siglo XIX y XX y lo que va del XXI en la Argentina. Si bien hoy la potencia hegemónica a nivel mundial es otra en un mundo multipolar, ¿no? Nosotros estamos bajo el yugo de la deuda y de los Estados Unidos, pero Inglaterra sigue metiendo la mano, sigue participando de consorcios globales que dictan políticas a gobiernos y payos como el actual. Por eso decimos
que por supuesto que Scaloni cumple su rol como técnico, por supuesto por ahí de bajarle un poco la espuma, sobre todo también hablándole a los jugadores, y entendemos estratégicamente lo que dice en conferencia de prensa, Sí, claro. pero Malvinas y la historia de sometimiento de Argentina e Inglaterra no es una cuestión del pasado, es una cuestión actual. Si no fuese una cuestión actual, no ocurrirían cosas como las que repasaron hace un rato, hace algunos años, Bullrich queriendo cambiar las Malvinas por vacunas, ¿no? Por ejemplo. O no tendríamos una... Perdón, ¿y por qué era Pfizer? Porque si hubiera sido que Rusia Total. no pedía la Malvinas, no le entregaba nada. Decía, no, Olvídate. pero como es Exacto. Pfizer... Exacto. ¿no? Pfizer, Claro, Pfizer. la polémica era porque las primeras que llegan son la del Instituto Samaley, ahora ¿cómo se llama el instituto? Ay, no me sale. El ruso. Bueno, no importa, Instituto- un- bueno, sí, de, sí. de Rusia y no las yanquis. Claro, digamos. eso era. Que las Sí. yanquis lo que hicieron es se las quedaron todas ellos primero y después las repartieron. Sí. O no tendríamos decenas de miles de hectáreas de la Patagonia ocupadas por un inglés. Joe Lewis no nació en González Catán. Es verdad. Por ejemplo, Es verdad. ahí también tenemos una nota para esclorear. Este magnate Joe Lewis, socio histórico de George Soros, hablando de estos consorcios globales en los que Inglaterra tiene gran participación, un tipo que se enriqueció. En eso hay que reconocerle, porque estos tipos son ingleses, pero no tienen patria, porque Joe Lewis se enriqueció especulando contra la libra esterlina, digamos, contra la moneda de su país, claro, es verdad. junto a Soros. A Soros, claro. Y hoy es uno de los principales propietarios de tierras en la Patagonia en las que hace lo que quiere, ¿no? Contra cualquier legislación, digamos. Entonces, la cuestión con los ingleses no es solamente del pasado. Mientras las Malvinas sigan ocupadas, la cuestión Malvinas va a seguir siendo la causa nacional más importante que hay y no vamos a ser un país del todo independiente, ¿no? Eso es así. Entonces, primera cuestión saldada, la relación con Inglaterra sigue siendo conflictiva porque tienen que devolver nuestro territorio soberano. Exacto. Y tienen que, si quieren habitar nuestras tierras, lo tienen que hacer ateniéndose a la legislación vigente, en el caso de Lewis, por ejemplo, ¿no? Y no, por ejemplo, también aprovechando los recursos hídricos que tendrían que ser de todos los argentinos. Una historia súper conflictiva que arranca allá lejos y hace tiempo, ¿no? Hace unos programas repasamos las invasiones inglesas. La bandera inglesa flameó durante un mes y medio en Buenos Aires, intentando ocupar estas tierras para aprovecharse sobre todo del puerto, ¿no? Ese fue el objetivo de las invasiones inglesas, que como decíamos hace un par de programas, arrancan como una iniciativa de piratas y corsarios individuales y termina teniendo cierto apoyo de la corona británica y una parte importante del tesoro de Potosí, que son las minas del plata que en ese momento se ocupaban en el virreinato del Alto Perú, terminaron formando parte de la riqueza inglesa, ¿no? Desde allí radica y podemos empezar a establecer un puntapié inicial de lo que es la dominación inglesa sobre estas pampas antes de que nos independicemos de España y también antes de la conformación de la primera Junta de Gobierno en 1810, más precisamente en 1809, viéndola venir ya con el rey Fernando VII preso, lo que hace el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, presionado también, es liberar el puerto, ¿no? Con la presión de Gran Bretaña y con la presión también de los comerciantes de Buenos Aires, que lo que querían era el fin del contrabando. Y este fue un problemón, porque si bien en 1810 el Río de la Plata comienza el camino para la independencia política, la independencia económica lamentablemente no se logró porque cambiamos de amo. Claro. Hablando mal y pronto, es eso lo que sucede. La apertura del puerto de Buenos Aires en 1809 comienza una historia de aprovechamiento comercial enorme por parte de Inglaterra. Por eso también a veces es un poquito más opaco hablar del sometimiento inglés a Argentina, porque no es, sacando el episodio de Malvinas, un sometimiento que se hace necesariamente con las armas y con la violencia, Claro, sino claro. con la economía. Entonces se vuelve más opaco, más difícil de graficar, ¿no? Y de mostrar con imágenes impactantes. Y vamos a el 3 de enero de 1833, cuando ocupan las Malvinas, sí. Cuando vamos a principios de los 80 y vamos a la guerra de Malvinas en el siglo XX, también. Pero sacando esos episodios, la dominación es mayormente económica. Entonces por eso es tan difícil de mostrarlo con imágenes impactantes, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestra relación con los ingleses.
lo que ocurrió con la Revolución de Mayo, decíamos entonces, es que comienza el camino hacia la independencia política, pero la ideología del libre cambio fue veneno. Fue veneno para la Argentina, fue veneno para las economías regionales, porque permitió la libre importación a la que los revolucionarios de Mayo no lograron generar un cuerpo político, legislativo que pueda proteger los intereses nacionales. Había un debate interno, ¿no es cierto?, en la Junta, porque yo, no sé, Belgrano, por ejemplo, planteaba esto, creo que en su plan de operaciones, etcétera, digamos, veía esto y decía, fomentemos más la industria, porque nosotros estamos vendiendo todo materia prima y no industrializamos nada, la guita se la quedan otros. Imagino que esa pelea, esa discusión no la gana. No la gana, por eso lo mandan a dirigir los ejércitos del norte. Quédate con tu industria. Claro. Lo mandan al Muere, que también bien. lo repasábamos en el éxodo jujeño, y nosotros nos encargamos de la economía. Hay un documento de Mariano Moreno, que es la representación de los hacendados, también de la época de la Revolución de Mayo, 1809, 1810, por ahí, que también genera mucha controversia entre los historiadores, incluso entre historiadores afines. Ajá, mirá. Por ejemplo, acá hay un pensador que más allá de los aportes históricos, nos abrió todo un camino metodológico para cómo estudiar la relación con Inglaterra, que es Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Bueno, Raúl Scalabrini Ortiz no es tan duro con Mariano Moreno como otros historiadores nacionalistas como Julio Irasusta, que es un seguidor de Scalabrini Ortiz, pero lo que dicen fue una ideología de libre cambio sin ningún tipo de pragmatismo político la que propone Mariano Moreno en la representación de los hacendados, que permitió que la dirección política de la Revolución de Buenos Aires se abra de gambas, hablando mal y pronto, a los intereses ingleses, a las mercaderías y a las manufacturas que traían los ingleses. Entonces, quizás no hubo un pensamiento hegemónico económico de protección de los intereses nacionales en los Patriotas de Mayo. Que no le saca, por supuesto, mérito, ¿no? Recordemos, la independencia política es fundamental. También en nuestra historia, es el puntapié inicial de nuestra historia. Convencionalmente elegimos ese momento, pero desde lo económico, recién en el rosismo empiezan ideas de proteccionismo para los productos nacionales. De hecho, en el punto más alto de la revolución, que es 1813, cuando se arma la famosa asamblea del año 13, que bueno, acuña moneda, pabellón nacional, el himno, la libertad de vientres y tantas cosas más. Hay un conjunto de, sobre todo hacendados, de productores agropecuarios liderados por un Anchorena, que luego va a ser un hombre muy importante del rosismo, que lo que va a hacer es intentar generar en la asamblea del año 13 ideas proteccionistas, ¿no? Llevar ideas proteccionistas a la discusión del nuevo corpus de país que se está pensando en 1813 y va a ser rechazado. Ese corpus de ideas proteccionistas va a ser rechazado. Por un tal, perdón, profe, por un tal Lavalle, que no va a ser Juan Lavalle, sino el padre de Juan Lavalle, el líder unitario, que dice, no es momento, señores, no es momento. Bien. Javier, que no venga más. Bueno, yo me voy derrotado cada vez que salgo de acá. Eso, no sé nada. Dijimos invasiones inglesas, después el debate Nos está engañando económico, a todos. y después cuando venimos más para acá, bueno, nos encontramos con otra, digamos, también más difícil de decir, porque efectivamente es económico, pero nada, hace un rato recordábamos, por ejemplo, el empréstito Baring Brothers, etcétera, Bueno, ahí ¿no? entramos en Rivadavia. Bien. Porque después de este momento Y el árbol. viene Bernardino Rivadavia, Bien. ¿no? El prócer liberal, que ahí lo estamos viendo en imagen, que fue... Muy buenos los cuadernos, quiero decirlo. Sí, bueno, lo único Cuando Rivadavia, Sí, las tal hojas cual, eran sí, buenas, eran... Sí. Las hojas eran como más gruesas. Y la avenida Rivadavia Yo borraba, también. y la avenida Rivadavia está buena. Está bien. Tiene algunos está bien. sopos en algunos lados, pero bueno. La avenida, claro, la avenida más larga tiene el nombre Rivadavia, o un tipo que no quería que sus restos descansen en Buenos Aires ni en Montevideo, Bien. porque dice que el pueblo de Buenos Aires y el pueblo argentino ha sido muy ingrato con su obra de gobierno. Mira. Sin embargo, en Plaza Miserere están sus restos como una venganza histórica, porque nadie lo sabe encima, Yo ¿no? no sé si no lo En un sabía, no lugar- me acordaba. La él verdad que me tampoco, acabo, él tampoco, pero me bueno. acabo de enterar. El Tabo de ahora se acaba de enterar en este Bien. momento. Porque ese es el reconocimiento que tiene Rivadavia No lo sabía, por me su olvidé de pueblo. eso. Claro. Lo ignora. Su pueblo, los pueblos saben. Sí. Los pueblos Sí, conocen. tenés razón. San Martín y Belgrano, Sí, bueno, lo tal tenemos cual. ahí, pero Tal Rivadavia. cual. Sí, es una avenida, digamos.
Che, no le demos ideas al presidente. No, es cierto. Capaz Es cierto. que en cualquier momento. Rivadavia, bueno, tomó junto con Manuel José García, que era su fiel ladero durante el gobierno de Martín Rodríguez. Vieron que a veces los gobiernos tienen sus presidentes, tienen sus máximos directivos, pero esos presidentes o esas máximas poderes ejecutivos no son las personas más importantes ni los hombres fuertes de su gobierno. Como ahora. Claro. Bueno, durante el gobierno de Martín Rodríguez, el hombre fuerte fue Rivadavia, ¿no? Después Rivadavia también fue presidente, pero fue una cabeza legislativa y económica, que van de la mano, ¿no? Porque todo el andamiaje legislativo liberal de Rivadavia es el que permite, de una manera legal ya, el libre comercio sin límites para Inglaterra y la toma del empréstito, ¿no? Del famoso empréstito usurario de la Baring Brothers. Lo que hace Rivadavia también es fundar el Banco de Buenos Aires, con una mayoría de ingleses en su directorio. ¿El banco en qué se transforma? ¿Banco Nación o Banco Provincia? Primero es Banco Provincia, después termina, como es insolvente, se termina haciendo cargo de la Nación. Mira. También con Rivadavia. Pero A mí también me resulta muy difícil saber si está hablando de historia o está hablando De la ahora. actualidad, sí. Digo, otra vez es el Si no- Estado haciéndose cargo de un banco, ¿no? Es que si bien pasaron 200 y pico de años, los tiempos de la historia son cortos. Porque es un pestaneo, digamos. Cuando la dominación sigue siendo la misma. Puede haber un cambio, claro. pero después Sí, en el tal fondo cual. sigue más. Tal cual. Hablar de 1826 no es tan lejos cuando la dominación sigue siendo la misma. O sea, si cuando analizamos las anécdotas o los momentos particulares, sí podemos notar grandes diferencias y el paso del tiempo. Pero los procesos no. Cuando lo pensamos con una mirada macro, y no, cual. son más cortos Entonces, los tiempos. 1806, 1807, bueno, La revolución. el debate entre 1810, 13 y 16, Rosas, Rivadavia. Con Rivadavia hay algo más, aparte del famoso préstamo de la Baring. ¿En qué año fue presidente de Rivadavia? No me acuerdo. Rivadavia fue en los años 20, tuvo distintos periodos. O sea, en los años 20 con Martín Rodríguez y después va a tener un breve introito antes de Rosas. Pero lo que pasa con Rivadavia es que también es un gran hacedor del desmembramiento de la América hispana. Porque de los revolucionarios que están haciendo la guerra en el norte van a pedir recursos en múltiples ocasiones a Buenos Aires, que Rivadavia se va a negar, digamos, ¿no? Y también va a ser muy importante en la cuestión de perder la banda oriental. Que ni los brasileños tengan la banda oriental, ni los argentinos tengan la banda Mirá. oriental, actual República Oriental del Uruguay. Mirá. ¿No? Generando una cuestión de discordia territorial entre dos países a conveniencia de quién. Inglaterra. Claro. Divide y reinarás, ¿no? Sí, tal cual. Después sí, Rosas, donde podemos ver los primeros intentos de proteccionismo, ¿no? Ahí lo vemos a Juan Manuel. No, Sí. digo, me quedé con este dato que acabas de mencionar de Uruguay, ¿no? Y cómo la discusión por el Paraná incluye Uruguay. Porque Claro. todos los barcos para ingresar al Paraná tienen que pasar por Uruguay, hoy, Ahí Sí, tenés. sí. ¿no? Ahí tenés. Rosas, que va a anotarse un hito nacionalista de envergadura enorme, ¿no? Que es que en la batalla de Vuelta de Obligado va a repeler a la flota anglo-francesa, no solo a los ingleses, sino a los ingleses aliados de los franceses. Las dos flotas navales más fuertes del mundo, pero además enemigos históricos entre sí, que querían la libre navegación de los ríos, pero no pudieron obtenerla, por lo menos en lo que duró el rosismo, que va a empezar a implementar medidas de protección aduanera. Después, finalmente, van a triunfar los unitarios poscaseros con la Constitución del 53 y un país pensado para Buenos Aires y para sacar los productos al exterior, Ah, bueno, el puerto, particularmente Inglaterra, pero siempre es de destacar lo del rosismo. Y después, bueno, vino el siglo XX, los empréstitos empezaron a ser periódicos, cíclicos, el negocio de la deuda que, Sí, que nunca son sea préstamos. saldada. ¿Los está bien? ¿Digo bien? Préstamos ¿Está y bien reducirlo a eso? sí, por lo Préstamo, menos digo, por la duda, estábamos hablando, quizás haya alguien que no sepa qué era. usurarios Sí. con intereses buitres, pero por lo menos a principios del siglo XX era para la instalación de ferrocarriles, ¿no? Claro. Por Está lo bien. menos. Está bien. Sí, es cierto que Era lo los que decías vos, ferrocarriles Javi, estaban. al principio. Los ferrocarriles Sí. eran para poder sacar la mercadería, llevarlas al puerto. Digamos, si vos ves el mapa de los ferrocarriles, vas a ver que todo va en el puerto para Exacto. poder llevársela. Pero bueno, igual estaban los ferrocarriles. Claro, porque hace un rato hablábamos, bueno, estaba Fede, hablábamos del tema de la deuda externa.
Caputo, 50.000 millones de dólares tomó, y no sabemos de dónde fue la plata esa. O sea, de repente debemos 50 lucas, y vos decís, bueno, pero hizo esa escuela, esa industria, favoreció tal. No, nada. O sea, nada. No hay nada. Es increíble. Bien. La usura igual es letal, ¿no? Claro, porque cada vez debes más eso. Cada vez debes más y además cuando viene el crack de la bolsa del 29, ¿no? Y esa enorme crisis financiera que también fue política en Argentina, bueno, era 1929. era notorio el crecimiento económico de Inglaterra y el deterioro económico de la Argentina, no solo a nivel de un Producto Bruto Interno, sino de las condiciones de vida que eran cada vez peor. Y ahí comienzan las ideas, a pregnar las ideas nacionalistas y antiimperialistas. Porque si en Escocia vemos que en los balcones flamean las banderas argentinas, si los argentinos que viven o visitan Irlanda nos cuentan que los tratan como hermanos, si vemos imágenes de Bangladesh que son lisérgicas del apoyo argentino, no es solamente por el prodigio de Messi, sino porque nos une el antiimperialismo, ¿no? Vos sabés que pensaba en eso. En el partido de hoy, bueno, va a haber gran parte del mundo va a estar apoyando a la Argentina contra Inglaterra. Y pensaba en Bangladesh, pensaba en la India y pensaba en Gandhi. Pues si uno piensa en la historia de Gandhi, uno dice, bueno, un pacifista. Bueno, la verdad es que ellos estaban bajo el sometimiento inglés y cuando protestaban, los mataban. Y Gandhi dice, ¿hasta cuánto van a poder matar? O sea, es una barbaridad, estamos desarmados nosotros, no tenemos nada. Y hace esa revolución. A algunos les parecerá bien, a otros mal, pero lo cierto es que los ingleses le daban la orden, los reyes de Inglaterra, de matar a todos los que los protesten, cagarlos a tiro de verdad. O sea, las imágenes son tremendas, si vos lo ves. Entonces, esos son los ingleses, ¿no? Esa es Thatcher mandando Sí, cuando tal se cual, va al tal Belgrano, cual. decir, bombardear Belgrano, se está yendo. No importa, bombardearlo igual. Que se mueran, que aprendan estos hijos de puta. Eso es lo que piensan ellos. Entonces vos decís, ¿por qué Bangladesh? Y bueno, porque vivieron todo eso. Entonces de repente ven algo que se para ahí en contra y bueno, y le despierta simpatía naturalmente, ¿no? Seguramente, el antiimperialismo une a los pueblos del mundo. Fede pasó aquí bueno, te puedes quedar, por algo salió mal, por Data Diario. Vamos a los virales del día. En 2 minutitos volvemos.